Buenas tardes. Bien, vamos a... Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando eh, nuestro acercamiento de hoy. Eh, es un acercamiento. Buenas tardes. Es un acercamiento que vamos a hacer a este misterio, que es el infierno. Vamos a hablar hoy un poco, sobre lo que es el infierno. Espero que pueda más que entorpecer, pues que pueda ayudar a esclarecer algunas dudas. No pretendo esclarecer todas las dudas porque en 45 minutos complicado, en media hora, una hora, el tiempo que Dios quiera, ¿no? Pero como quiera es poco para poder hablar y resumir eh, lo que es el infierno en su totalidad. Entonces vamos a hacer primero una oración que nos va a ayudar a que la Virgen selle esta palabra en nosotros. La Virgen María, que siempre nos ayuda. Oremos. Te pedimos, Padre Santo, te damos gracias primero por esta oportunidad que nos das, porque nos muestras tu amor, tu misericordia, a través de tu Espíritu, de Jesucristo resucitado, que nos lo da, para que hoy nosotros podamos experimentar la alegría que viene de ti. Concédenos un corazón agradecido, un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a que tú actúes dentro de nosotros. También ábrenos el entendimiento para que podamos comprender todo lo que nos quieres regalar o decir en esta tarde. Bien, pues ahora sí, más formalmente a todos, darle las buenas tardes y agradecerles también por sacar este tiempito para que hablemos un poco, un diálogo. No es que yo voy aquí a lanzar teorías y teorías, que son muchas, sino que se pueda dar un diálogo que podamos entender. Entonces el esquema es el siguiente. Lógicamente el tiempo nos lo dirá. Si tenemos que hacer otro para terminar este tema, pues lo haremos. Pero el esquema es el siguiente. Primero voy a definir algunos conceptos que son buenos, que queden claros sobre el infierno, que siempre tenemos duda de qué significa o qué quiere decir o por qué y tal. Luego yo voy a leer también todo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, nuestro catecismo sobre el infierno,
Después, yo he respondido a algunas preguntas que suelen hacer y que incluso me hicieron antes de empezar. Eh, y la tengo también pues respondida, escritas. ¿Por qué escritas? Porque así el tiempo se aprovecha más, ¿no? Y también al final, la cuarta parte que consta en este esquema es las visiones que han tenido los santos sobre el infierno, que son impresionantes. Por eso les invito a que estén atentos, a que se sienten, a que estén tranquilos, a que no se lo pierdan, porque eh, es algo que nos compete, que compete a nuestra alma, ¿no? Bien, pues voy a empezar este acercamiento definiendo eh, algunos términos, como he dicho, la primera parte de este esquema, ¿no? Eh, Vamos a empezar por la palabra Hades, el Hades, ¿no? Ah, antes de seguir, y perdona, al final, pues si hay tiempo, pues también está este tiempo para las preguntas, ¿no? Así que no se preocupen ni se desesperen, que intentaré sacar ese tiempito para que puedan preguntar si tienen alguna inquietud. El Hades, la palabra Hades, ¿no? Era el nombre que los griegos le daban a las regiones subterráneas y oscuras donde habitaban las almas, ¿no? Porque Hades era el dios del inframundo, ¿no? ¿Eh? También está otro término que se utiliza, que igual algunos lo han escuchado poco, ¿no? Que es el tártaro. ¿Eh? Es un término bíblico, aparece en la segunda de Pedro 2. Tartaró era el nombre que los griegos le daban a la región más profunda, la región 3 más profunda del Hades. ¿Eh? Ya con el tiempo, pues esta palabra al final pues pasó a significar infierno, ¿eh? Pero es sinónimo del Hades. También está Averno, que es un nombre ya extrabíblico. Ya hemos dicho el Hades, ya hemos definido el Hades, hemos definido el Tártaro, hemos definido, y ahora vamos a definir el Averno, que es un nombre extrabíblico, ¿no? Así lo llamaban los romanos, ¿eh? Así llamaban los romanos a un cráter que estaba cerca de Nápoles, según cuenta la Eneida, que era la entrada al Hades, ¿no? Infierno viene de inferis, es un adjetivo pues que se refiere a lugares inferiores, ¿de acuerdo? Está también la palabra diablo, que también tiene como sinónimo, que es sinónimo, mejor dicho, de Satán. Dicen que se está interrumpiendo mucho, ¿es cierto? Alguien que me diga si es cierto que se está interrumpiendo mucho o si lo están viendo bien. ¿Se está viendo bien? ¿Se está viendo bien o se interrumpe? Sí que he hecho dos preguntas. Ah, muy bien. Pues nada, seguimos. Si ya no está, seguimos. Bueno, miren lo que vamos a hacer.
No se vayan. Voy a cerrar y voy a empezar de nuevo. Si les parece, o sigo como está. Ok, ¿se está viendo bien? Bueno, pues sigo. Estaba hablando de la palabra diablo, sinónimo de Satán, un nombre propio. A diferencia de la palabra genérica que es demonio, que se puede usar tanto en singular como en plural. Demonio, los demonios. También otros sinónimos de diablo que salen en la escritura son Belial o Belcebú. También hay uno que es extrabíblico, pero que lo hemos escuchado mucho, que es Lucifer. Y también tenemos dos nombres que se refieren a los demonios, no al demonio en sí mismo, sino al demonio distinto a Satanás, ¿no? Que son Abadón y Asmodeo. También está el término glorias, que son aquellos ángeles caídos, los gloria. Este término glorias es utilizado gracias a la palabra del apóstol San Judas, ¿no? Que dice en Judas, que dice que algunos insultan a los glorias, refiriéndose a lo que insultaban los ángeles caídos. Luego está ángel, ¿no? Que lo sabemos, que es el espíritu angélico bienaventurado. Y también la palabra eterno es importante tenerla bien definida, que tanto en español como en inglés, en latín, tiene dos significados. Que no tiene principio ni fin. Primero, algo que no tiene ni principio ni fin, lo eterno. Y segundo significado, lo perpetuo, sin fin. En teología también se utiliza con esos dos términos. Debe quedar claro algo, que lo digo desde el principio. Según la imagen que tengamos de Dios, así será la imagen que tengamos de la condenación eterna. El que cree en un Dios cruel tiene una imagen cruel del Averno, del infierno. Ojo, que el infierno es cruel, ¿no? El tártaro, como dice Pedro, en la segunda de Pedro, no es solo duro, ¿no? Sino que es terrible, es fuerte. Pero bueno, espero que con este breve acercamiento que vamos a hacer, pues tengamos una idea más clara de lo que es el infierno. Según nuestro esquema, la segunda parte es decir lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el infierno, ¿no? Dice el Catecismo: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, dice la Escritura. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa como con la palabra infierno. Jesús también habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse
y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, Mateo 13, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, Mateo 25, 41. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Ese es el número 1035 del Catecismo. Lo voy a repetir. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a la que aspira. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Ahora voy a responder algunas preguntas que incluso antes de empezar, como dije al principio, me hicieron. Ahora ya sí, más concretamente. Bien, el infierno es un estado que vive el cuerpo, que corresponde en el más allá, ¿no? En el Evo, que es el tiempo de los espíritus, a los que mueren en pecado mortal y enemistad con Dios, habiendo perdido la gracia santificante por un acto personal, es decir, inteligente, libre y voluntario. ¿En verdad existe el infierno? Atentos, porque puede ser que ya esté respondiendo preguntas que ustedes tenían en mente. Jesucristo habla del infierno muchas veces en el Evangelio y expresa claramente su carácter de castigo doloroso y eterno. ¿Ustedes creen que si no existiera el infierno, Jesús hubiera empleado su tiempo, que él sabía que era muy valioso, hablando de una mentira o de algo ficticio solo para asustar a los hombres? Jesucristo sabía lo que es el infierno y por eso vino al mundo, a librarnos de ese castigo, a enseñarnos el camino para llegar al cielo. Por otra parte, si el infierno no existiera, ¿qué sentido tendría la salvación? ¿A qué hubiera venido Jesús al mundo? ¿A salvarnos de qué? Porque el infierno, como he dicho antes, es un estado que vive el cuerpo y ya en esta tierra se experimenta el infierno. ¿Cuándo? Cuando estamos en pecado mortal. Por eso cuando llevamos mucho tiempo en pecado mortal vemos que incluso todo nos empieza como a salir mal, ¿no? Y nuestra alma, nuestro cuerpo empieza a sentir esa incomodidad. Pero cuando el cuerpo empieza a sentir esa incomodidad es porque ya el alma está podrida. No podemos escapar de creer que el infierno es algo real. Hay que tomárselo en serio. Hay que tomarse en serio la posibilidad de que podemos ser desgraciados para siempre. La existencia del infierno y de que es eterno se definió como dogma de fe en el Cuarto Concilio de Letrán. Y hay una pregunta que me hicieron dos personas. ¿Cómo es posible que exista el infierno si Dios es infinitamente misericordioso?
Dios quiere que todos los hombres se salven, nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. Esto nos puede llevar a pensar que si Dios quiere que todos nos salvemos, entonces no debería existir el infierno. Pero el apóstol nos dice que Dios quiere, no que Dios afirma que todos los hombres se salvarán. Es como si yo dijera, quiero aprobar mi examen final. Ese quiero no significa que voy a aprobar, que voy a pasar. De mí depende el que pase o no. Muchas veces uno oye, ¿no?, que dice, o uno también en su momento dijo muchas veces, no, el profesor me quemó. Pero no es verdad. El profesor no quema, ¿no? Uno se quema a sí mismo cuando no estudia lo suficiente para pasar un examen. Pues así sucede con Dios. Él no nos condena, respeta nuestra libertad. De nosotros depende si queremos prepararnos para el examen final o seguir tan campantes esperando aprobarlo sin tocar un libro. Dios, cuando nos crea para que nos salvemos. Puso dentro de nosotros unas leyes que debemos respetar y nos mandó a su Hijo para enseñarnos cómo respetarla. Pero no puede hacer nada si nosotros no queremos colaborar, si no le dejamos entrar, si no dejamos que su espíritu nos mueva al bien hacia Él. Las penas del infierno. Bueno, pues así como en el cielo disfrutaremos plenamente, ¿no?, en el infierno también, pues en el infierno se da lo contrario, ¿no? No hay disfrute de nada. Todo es pena y aflicción. Y está el sufrimiento del alma, ¿no?, que es el más grande, el no poder ver a Dios. Eso se llama pena de daño. Este sufrimiento se deriva de que los que fueron condenados ya vieron a Dios con toda su belleza y grandiosidad en el día del juicio, pero ya no lo podrán ver jamás. Ese es el sufrimiento más grande, ¿no?, que se da en aquellos que ya han visto a Dios y que se sienten muy atraídos por el Señor, ¿no?, pero que estarán eternamente fuera de Él. ¿Puede un condenado arrepentirse? Bueno, ojalá pudiera, ¿no?, pero no está esta posibilidad. El hombre que ha rechazado en su vida la amistad con Dios ya no es admitido en ella. En el momento de la muerte, el alma separada, por ser espíritu puro, queda fija para siempre en la posición a favor o en contra de Dios que tenía en el último momento de vida. Dios rechaza eternamente al condenado, no porque lo odie, pues todos sabemos, ¿no?, que su amor es infinito y que siempre es fiel, sino porque el condenado está eternamente cerrado a recibir el perdón de Dios. Santa María Magdalena de Pazzi oyó una vez la voz de Dios que le dijo: entre los condenados reina el odio, pues cada uno ve ahí a aquel que fue la causa de su condenación y lo odia por haberlo llevado ahí. De esta manera, los recién llegados aumentan la rabia que ya existía antes de su llegada. ¿Podemos imaginar el infierno? Bueno, imagínatelo como el espacio, ¿no?, un lugar horrible, el más horrible que te puedas imaginar, y quítale todo lo bello que pueda tener y llénalo de las cosas que sean más repugnantes o aterradoras, ¿no? Imagínate tú haciendo lo que más aborreces eternamente, sufriendo dolores indecibles en todo el cuerpo, contemplando imágenes espantosas, escuchando sonidos estridentes y desafinados,
experimentando los sabores más amargos, sufriendo con los olores más desagradables. Esta puede ser una imagen, ¿no?, semejante al infierno, pero sí debemos tener algo presente y de algo que debemos estar seguros, ¿no?, es que cualquier cosa que nos imaginemos va a ser mínima frente a la realidad de lo que es verdaderamente el infierno, la realidad del infierno. La condición humana, nuestra misma condición humana, nos hace incapaces, ¿no?, de imaginar un sufrimiento sin límites. Luego también hay una pregunta que todos nos podemos hacer, ¿no?, de si hay alguien realmente en el infierno. Bueno, eso no lo podemos afirmar. Sabemos que existe el infierno, bien, con la misma seguridad con la que sabemos que existe el cielo. Sin embargo, hay muchos santos, ¿no?, a quienes Dios le ha concedido una visión del infierno y que nos han dicho lo que ven y cómo lo ven, ¿no?, que es la siguiente parte en este pequeño acercamiento a este tema, la siguiente parte que vamos a tratar. Lo difícil, ¿no?, que es o lo que es el infierno. Y esto es importante, esta pregunta de si puedo salvarme si me arrepiento en el último momento. Es importante esto. Porque mucha gente dice, bueno, ya me convertiré, ¿no? O bueno, ya me arrepentiré yo cuando esté frente a Dios, o cuando ya esté ahí al borde, pues ya ahí me arrepentiré. Miren, es muy arriesgado pensar, ¿no?, que uno puede vivir así como no le dé la gana y después en el momento de la muerte hay que arrepentirse, ¿no? Porque ese momento será extremadamente difícil, de mucho combate, ¿no? Dice la Madre Teresa, ¿no? Dice, la Madre Teresa de Calcuta dice, en el momento de la agonía el hombre sufre tanto que es muy fácil que se sienta invadido por la desesperación y la angustia, y estos sentimientos lo vuelven incapaz de arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Así que será muy difícil, ¿no?, que en el último momento uno tenga la fuerza y la valentía para arrepentirse, después de uno vivir toda su vida lejos de Dios. Bien, pues ahora vamos a, como decía antes, a contar algunas visiones de algunos santos sobre el infierno. Ojo, este acercamiento no es ni mucho menos para tener miedo, ni para meter miedo. Una cosa es el miedo y otra cosa es vivir en la realidad de lo que nuestra alma puede vivir o puede experimentar si no vivimos en esta tierra, en este mundo, en la voluntad de Dios. Pero no hay por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido la muerte en nosotros, mandando a su Hijo Jesucristo. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros, para que hoy no tengamos vida. Justamente para eso, para darnos el pase al cielo. Por eso no razonemos, es difícil o no condenarse, es difícil o no entrar al cielo, no es ni difícil ni fácil. Es que estemos unidos a la voluntad de Dios o no. Es que vivamos unidos a Dios o no. Dice Santa Catalina Emmerich, dice, voy a contar un extracto, ¿no?, de una de las visiones del infierno que ella tuvo.
Dice, el exterior del infierno era horrible y espantoso, era un inmenso edificio de aspecto pesado, y el granito del que estaba formado, aunque negro, era de brillo metálico, y las puertas oscuras y pesadas fueron aseguradas con muchos cerrojos tan terribles que nadie podría contemplarlos sin temblar. Gemidos profundos y gritos de desesperación pueden distinguirse claramente incluso cuando las puertas estaban bien cerradas. Pero ¿quién puede describir los gritos y chillidos que estallaron cuando se soltaron los tornillos terribles y las puertas se abrieron? Todo dentro de él es, por el contrario, cerrado, confuso y lleno de gente. Cada objeto tiende a llenar la mente con sensaciones de dolor y pena. La desesperación como un buitre roe cada corazón y la discordia y miseria reinan alrededor. En el infierno hay escenas perpetuas de miserable discordia y toda clase de pecado y corrupción, ya sea bajo las formas más horribles e imaginables o representadas por diferentes tipos de tormentos espantosos. Dice Santa Teresa de Ávila también que tuvo esta visión sobre el infierno. Será un lugar vacío en la pared como un armario, y ahí me vi encerrada. Sentí un fuego en mi alma, mis sufrimientos corporales eran insoportables. He padecido los sufrimientos más dolorosos en esta vida, sin embargo, todos estos eran nada en comparación con lo que sentí entonces, sobre todo cuando vi que no habría ninguna interrupción ni ningún fin a ellos. No vi quién era el que me atormentaba, pero me sentí en el fuego y me parecía estar como despedazada. Y lo repito, este fuego interior y la desesperación son los mayores tormentos de todos. San Juan Bosco tiene más, ¿no? Todos estos santos tienen más, pero solamente estoy leyendo unos trocitos. Dice San Juan Bosco, en cuanto crucé el umbral sentí un terror indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como una inmensa cueva que desapareció gradualmente en huecos hundidos profundamente en las entrañas de la montaña. Todos estaban en llamas, pero el suyo no era un fuego terrenal con lenguas de fuego, sino que toda la cueva, paredes, techo, piso, hierro, piedra, madera y carbón, todo era un blanco resplandeciente a temperaturas de miles de grados. Sin embargo, el fuego no se incineraba, no se consumía. Yo simplemente no puedo encontrar palabras para describir el horror de la caverna. También Sor Lucía dice que vio un vasto mar de fuego y sumido en este fuego vieron a los demonios y a las almas de los condenados. Dice que los demonios se distinguían de las almas de los condenados por sus formas horribles y repugnantes de animales espantosos y desconocidos. Y por último, también la visión, ¿no? que ha tenido también mucho peso para la Iglesia en el sentido de los estudios y las exégesis y los acercamientos, ¿no? que se le ha hecho a esta visión de Sor Faustina Kowalska. Ella dice y cuenta en su diario, dice, hoy he estado en los abismos del infierno conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormento que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiaría jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina.
El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, que ese será atormentado para toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ninguna alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. He observado una cosa, dice Sor Faustina. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Número 741 del Diario de la Divina Misericordia de Santa María Faustina Kowalska. Bien, hermanos, pues es bueno saber todo esto porque nos centra, incluso saber esto nos acerca más a la santidad. Ahora, igual podemos sufrir algún espanto, ¿no? Pero no es la verdad, por decirlo así, ¿no? Yo le decía al principio que el Señor no se complace en la muerte del pecador, dice la palabra, sino que se convierta de su conducta y que viva. Entonces, esa es la alegría de la resurrección, de que Dios nos puede hacer experimentar el cielo si hacemos su voluntad. Muchos, también algunos santos han dicho que al final, pues, la decisión, esto no lo dice la Iglesia, lo aclaro, pero muchos santos dicen que al final la decisión de condenarse o no está en uno, ¿no? En el juicio final, si uno decide vivir eternamente pues fuera de Dios, pues iría al infierno. Si no, pues está la misericordia de Dios. Lo que nos dicen los santos también es que no, dice Santa Teresa, que no esperemos al último momento ya cuando nos estamos muriendo para arrepentirnos o para volver nuestro camino al Señor. Por eso que nadie se asuste, pero es bueno saberlo, todo lo que se ha dicho sobre este tema, pues ya que nos compete a nosotros, ¿no? Y a nuestra alma, aparte que no es algo que pase solamente después de la muerte, ¿no? Sino que el infierno, como he dicho al principio, al ser un estado que vive el cuerpo, se vive también en esta tierra, cuando pecamos mortalmente, cuando no solamente por los pecados mortales, es decir, la separación de Dios, ¿no? La blasfemia, siempre que nos alejamos de Dios, ¿no? Así que nada, espero que esto nos haya centrado más todavía, y tranquilo que ya el próximo acercamiento será el cielo, ¿no? Que yo espero que de verdad este acercamiento del cielo pues nos lleve a desearlo, ¿no? Que lo haremos algún día de estos. Entonces nada, adelante con las preguntas, poco a poco responderé la que pueda responder, la que sepa, lógicamente, ¿no? Pero reitero que
el fin no es salir con miedo, no. Hay que tener una fe adulta para esto, sino simplemente saber lo que hay o lo que puede pasar a nuestra alma. Adelante con las preguntas. Una cosa importante es pues eso, el tratar, el vivir en gracia, ¿no? Intentar vivir en gracia siempre. Los pecados mortales son muchos, ¿no? Se dividen entre pecados mortales y veniales. Por ejemplo, los pecados de sexualidad son todos pecados mortales: la fornicación, la masturbación, el adulterio, son pecados mortales. Ya, si eso después, pues publicaré una lista con todos ellos, porque ahora se me pueden quedar algunos. Los que dicen no creer en el infierno están condenados. No. Sor Faustina dice que la mayoría de los que vio allí no creían en el infierno. Es decir, que murieron y vivían su vida aquí como no existe el infierno, pues bebamos y comamos que mañana moriremos, da igual. Pues, como no existe el infierno, no nos vamos a condenar, pues hagamos lo malo, ¿no? A eso que se refiere Sor Faustina. De acuerdo, no es que sea tajante, porque hay gente que no cree en el infierno porque no se le ha predicado, porque no se le ha dicho. En esto tiene que ver mucho la intención, chicos, y eso es importante que lo tengan pendiente. Dios ve nuestra intención, ve tu intención. Si tienes la intención de convertirte, eso hace muchísimo. Muchísimo no, eso hace todo, ¿no? Porque Dios nos ayuda, como Padre nos ayuda. El punto es no tener la intención de ser santos o de experimentar el cielo, ¿no? Eso sería lo más perverso. Bueno, pues no me importa no estar en el cielo, no me importa. Sí, pondré la lista desde que termine. A ver. Todos los pecados nos alejan de Dios. Todos los pecados nos alejan de Dios. Están los mortales y los veniales, ¿no? Los veniales son perdonados a la hora, por ejemplo, de comulgar. Y los mortales, pues, le hacen falta obligatoriamente un perdón sacramental. Pero todos los pecados nos alejan de Dios. Automáticamente pecamos, experimentamos la ausencia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguno más? Bueno, pues nada, espero que le haya ayudado este acercamiento a este tema del infierno que no tiene más poder que el que nosotros le damos, el demonio. El demonio no nos puede obligar a pecar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El demonio no nos obliga a pecar, no nos obliga a que experimentemos el mal, sino que cuando te viene el pensamiento, realidades inteligibles, pensamientos de hacer lo malo, tú en ese momento decir no, sigo haciendo lo bueno, sigo estando con el Señor, sigo estando en la voluntad de Dios. Las tentaciones muchas veces vienen por pensamientos, ¿no? Lo primero es por pensamientos. Nos mete un pensamiento y después viene el obrar, ¿no? Pues ánimo, que el Señor nos conceda la valentía
de rechazar todo pensamiento que nos pueda alejar de Él, y también pues que nos conceda también el ser agradecidos, el don de ser agradecidos, porque gracias a Dios podemos hablar del infierno teniendo la esperanza de que todos podemos ir al cielo, todos, porque Jesucristo ha vencido la muerte. Teniendo esa esperanza de que contemplaremos el rostro de Dios. ¿Cómo? La única condición es hacer su voluntad. Es lo único. Que Dios les bendiga y que la Virgen también nos proteja. Pronto hablaremos del cielo y verán que nos entrarán hasta ganas de morir, porque Dios siempre va a más. Así que nada, un abrazo fuerte a todos. Nos vemos en el Rosario, a las 10 en familia, todos rezando el Santo Rosario como nos dijo el Santo Padre. Recen también por mí, que no se les olvide. Un abrazo fuerte y bendiciones.